Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Hola, estamos de vuelta aquí con el doctor Manríquez hablando sobre la terapia y el manejo innovador en salud mental. Continuando lo que estábamos conversando, doctor Manríquez, me gustaría consultarle si pudiese explayarnos y contarnos un poco más en profundidad la metodología de diálogo abierto en lo que es el manejo en patologías de salud mental. Encantado, yo me formé como terapeuta familiar hace algunos años y luego me formé también en el modelo diálogo abierto con uno de sus creadores, que se llama Jaakko Seikkula, un hombre finlandés. Este es un modelo que surge en Finlandia a fines de los años 90 y que tuvo una particularidad muy interesante porque el piloto, cuando se echa a andar este modelo, fue en todo un hospital junto a un hospital y partió en una unidad de hospitalización cerrada. Una cuestión súper difícil a veces de pensar en prácticas más innovadoras. Son lugares en los que cuesta mucho más cambiar las cosas. Y partió trabajando en personas con psicosis. Entonces tiene varias como particularidades porque es justamente en ese subgrupo de personas, las personas con psicosis, en quienes ha sido más difícil probablemente que otros conocimientos puedan permear las prácticas de forma de ofrecer espacios más democráticos, como decías tú, más participativos. El modelo de diálogo abierto es un modelo que busca organizar los servicios de psiquiatría y también busca una nueva forma de estar con las personas a través de la construcción de espacios que se llaman reuniones de red. Lo voy a explicar más o menos cómo funciona o la manera en que lo empezaron a armar. Es que cuando una persona se comunica con un equipo, eh, se conforma un equipo de atención, que habitualmente son dos o tres miembros del equipo que van a las casas de las personas y articulan o organizan una reunión de red en la que participa la persona que está afectada, sintomática, como uno quiera llamarlo, pero todas las personas que están preocupadas también. Y probablemente es aún más importante que estén ahí las personas que están preocupadas. En esta reunión, lo que se busca es que todas las personas involucradas, que insisto, no es solo la red familiar, sino que se amplía a la red social, se amplía a los vecinos, amigos, que quieran participar y que estén preocupados por alguien que está teniendo una crisis que puede ser de tener algunas experiencias que catalogamos como psicóticas, una crisis emocional que puede ser suicidal, de angustia, en fin, da un poco lo mismo. Participan en esta reunión en donde cada uno tiene la posibilidad de exponer cuáles son sus preocupaciones más importantes, qué es lo que consideran que es lo más complejo en este momento, cómo consideran que eso ha pasado, y ninguna voz va teniendo una preponderancia por sobre la otra. Ese es uno de los principios básicos de diálogo abierto, que lo que se va construyendo en ese espacio es una comprensión conjunta, que no tiene que ver con llegar a convencer a otros de realmente cuál es el problema. Entendemos que hay tantos problemas como personas, porque todos tenemos relaciones distintas con quienes nos estamos relacionando. Y en ese contexto, también las personas que sufren, en particular, ¿cierto?, de psicosis en este caso, tienen la oportunidad de hablar y su voz es escuchada de la misma manera que es escuchada las otras voces. Entonces, es un proceso tremendamente respetuoso y, y lo que permite es que en estas reuniones se vaya construyendo una confianza eh, sobre la cual vayamos navegando la crisis y todo el proceso y la toma de decisiones de una manera más participativa y vayamos tolerando la incertidumbre. Yo creo que lo más revolucionario, de alguna manera, del modelo es en parte la toma de decisiones y en parte la apertura que se ofrece a no saber exactamente hacia dónde vamos, a priori. ¿Ya? La mayoría de los equipos muchas veces lo que busca es
describir muy bien cuál va a ser el camino, cuáles son las intervenciones, todo lo que va a pasar. Nos conocemos una vez y ya sabemos todo lo que va a pasar hacia adelante, ¿ya? Para llegar a la mejoría, ¿cierto? El bienestar. Nosotros acá reconocemos que las condiciones, que es muy difícil saber, que las condiciones son cambiantes, y que no tenemos las respuestas a priori. Más bien las respuestas se van desprendiendo juntos en este proceso. Por eso las personas de los equipos que participan en un principio participan todo el proceso. Eso es lo que se llama continuidad de cuidado o continuidad del cuidador. Incluso si la persona llega a hospitalizarse o tiene algún otro recorrido por la red, son las mismas personas del equipo las que acompañan a este sujeto junto a su red familiar durante todo el proceso. Y como digo, las decisiones de medicamentos, de hospitalizaciones, de intervenciones de otro tipo, ya sean psicológicas, ocupacionales, sociales, más individuales, se discuten y se toman participativamente, lo que deja espacio absolutamente para otro tipo de espacios, valga la redundancia, de comillas, intervención individual, pero las decisiones siempre se están tomando en este espacio en común. Yo diría que esos son los elementos más o menos centrales, para explicarlo así en simple, eh, de lo que ocurre ahí. En general, en las reuniones nos centramos en las preocupaciones actuales, por lo tanto no hay una agenda previa. Yo no vengo con preguntas previas para hacer a estas personas, sino que más bien me pongo al servicio y me flexibilizo lo más posible para atender a esas necesidades y dar respuesta y de alguna manera juntos ir disminuyendo las preocupaciones, porque también buscamos soluciones concretas. O sea, ¿quién hace qué con quién para ir disminuyendo las preocupaciones? En la medida en que todos pueden escuchar las preocupaciones de las demás, es mucho más posible que esas preocupaciones se tomen en cuenta y se produzcan diferentes cambios a propósito de estas escuchas compartidas. Es un modelo muy, muy bonito, esa es la verdad. Es un modelo muy cariñoso, es un modelo muy respetuoso. En Si el nos que pudiera, si nos pudiera dar un ejemplo así como quizá algo más concreto de algún caso particular. Por ejemplo, en el momento de la prescripción de fármacos o definir el confinamiento de alguien por a veces motivo en algún recinto. Por ejemplo, cuando hay que definir esos casos, ¿cómo es el abordaje? Un poco más como un ejemplo más Sí, detallado. sí, sí. Estamos hablando siempre de aquellas decisiones que pueden ser sujetas a la participación. Obviamente, no estoy hablando de aquellos momentos en los cuales eh, los equipos y las familias consideran que se hace necesario un proceso de internación no voluntaria, ¿ya? Que la idea es, ¿cierto? Ojalá nunca llegara a eso, pero todavía no hemos logrado que eso sea de esa forma, ¿ya? Naturalmente, si uno considera que la persona que tiene al frente no tiene la capacidad suficiente en ese momento de tomar esa decisión, uno no le va a preguntar, uno puede informar y ser respetuoso. Eso como para dejarlo súper claro. Pero, a ver, cómo yo entiendo el uso de medicamentos, para que se entienda, por ejemplo, el ejemplo, yo entiendo el uso de medicamentos como tecnologías que pueden ser coadyuvantes, de alguna forma, para usar el lenguaje médico, a que los procesos psicoterapéuticos, en el amplio sentido de la palabra, puedan llevarse adelante. Y en ciertos momentos las personas están muy tomadas por sus experiencias, que son muy, muy dolorosas y muy difíciles, y a veces esas experiencias hacen muy difícil que puedan dialogar. Esas experiencias pueden ser una angustia muy importante, esas experiencias pueden ser experiencias alucinatorias muy importantes, ¿cierto? O pueden ser ideas muy fuertes o muy intensas que impidan que las personas nos podamos relacionar unas con otras. En esos contextos es posible que un psiquiatra, ¿cierto?, que participe, voy a plantear la posibilidad de un uso, voy a plantearlo así muy concretamente, ¿cierto?, de benzodiazepinas o de antipsicóticos, que son medicamentos que se usan habitualmente. Probablemente primero se habla de plantear benzodiazepinas y luego pensar en antipsicóticos en dosis baja y, eh, y uno entonces plantea cuáles son los elementos que piensa que pueden ser positivos y también cuáles son los efectos adversos que podríamos encontrar en el camino. Una vez que se plantea de esa manera y
se plantea desde un lugar como de, yo creo que esto podría ayudar a que podamos continuar estas conversaciones de mejor manera, que es distinto de decir, tú como tienes una psicosis tienes que tomar esto. El lugar desde donde se plantea el fármaco es un lugar distinto. Eh, y en general además se hace después de sentir que tú has construido algún vínculo, ¿ya? Nos hace como desde una indicación muy de algoritmo, por decirlo así. Y entonces el resto de los miembros de la familia puede mostrar sus preocupaciones o, eh, o los elementos que considera que pueden ser positivos de esta ayuda. Y allí es muy interesante porque aparecen elementos que tienen que ver también con las historias de las familias. A veces las familias tienen sus propias historias con los medicamentos y dicen, es que yo no quiero que él use porque mi papá usó eso y después de que empezó a usar eso tuvo un infarto, no sé, o, o al contrario, ¿cierto? Sí, yo tuve una hermana que usó eso en fin, eso lo va a hacer dormir mucho. Bueno, y la gracia es que se permite que también transiten esos temores eh, en la red, permitiendo tomar una decisión mucho más informada. Y cuando la persona dice no, es no. Yo a veces después vuelvo a ofrecerlo como una posibilidad, si es que me parece que después de algunas sesiones todavía considero que es algo que nos puede ayudar, pero, pero el proceso no pasa porque la persona acepte o no acepte esto. El proceso sigue igual. No sé si me explico. Sí, comprendo. O sea, de cierta forma, el proceso se lleva de la mejor manera posible, pero siempre con la asesoría, o sea, con la consulta tanto a la familia como a la persona que está padeciendo esta condición, que tiene este problema. Exacto. Y eso no solo es respetuoso en el sentido que considera la opinión del otro, sino que es fundamental en el uso de medicamentos que sabemos que dependen en gran medida del efecto placebo. Sin desmerecer el efecto placebo. El efecto placebo es súper interesante y súper el vehículo de gran parte del cambio. Eh, Pero, pero si no consideramos que el efecto que tienen los medicamentos también depende de cómo nos vinculamos, lo que hacemos es pensar que los medicamentos actúan descontextualizadamente de los procesos. ¿Sí? Y eso es muy complicado, es muy complicado. Eso es lo que ha llevado probablemente a hacer tantas aberraciones. Considero que mis colegas toman a veces decisiones sumamente aberrantes con los pacientes y que les pueden producir más daño que beneficio. Por eso es tan interesante que podamos acercarnos a una práctica que no niega eh, muchas de las cosas que sabemos, pero sí se hacen de una manera más respetuosa y más al servicio de los procesos. Creo que tendríamos muchos menos problemas de adherencia y los equipos estarían menos embarcados en procurar que la gente se tome sus remedios, que al final es lo que toma gran parte de la energía y de los tiempos de los equipos, es que no, es que esta persona que no se toma sus remedios, que no ha venido a pincharse, que no sé qué cosa, y eso termina por tomarse la agenda. Y los procesos terapéuticos, Mm. insisto, no me refiero a la psicoterapia individual, me refiero al gran proceso terapéutico en el que estamos todos involucrados, la familia y los equipos, y ojalá otros actores, ¿cierto?, comunitarios, queda de lado. Eso es lo que me parece a mí más complicado. Y ahora yéndose un poco más a la lógica como de los resultados y los beneficios que hemos podido ver o que se han podido ver con este manejo innovador. ¿Usted nos podría como contar de manera un poco más concreta si usted lo ha podido ver en ciertos pacientes? ¿Cuál es la diferencia de haberlo tratado o haberlo abordado de esta forma que de la un poco más hegemónica o tradicional en lo que respecta a la psiquiatría? Sí, en este punto, claro, yo podría referirme a la evidencia que está publicada, ¿cierto? O a mi experiencia. Mi experiencia yo no sé si cataloga como evidencia, pero no quiero desmerecerla porque yo creo que es súper interesante que las personas tengan la oportunidad de contar su experiencia y eso es valioso. Pero no quiero que parezca que eso es una evidencia a favor del modelo. Lo que se ha observado en términos más generales es que las personas que han podido eh, tener la opción de ser acompañadas por equipos de diálogo abierto
en sistemas que están organizados de esta manera, porque también pasa que uno puede hacer una cierta reunión, organizarla, pero las personas se mueven a lo largo de la red, dentro de salud y fuera de salud también, y se van a encontrar con equipos que a veces están funcionando desde lógicas mucho más directivas o más autoritarias, y entonces hay cosas que van a ir chocando. Bueno, los elementos como de evidencia más grandes son que las personas, mucho menos personas toman antipsicóticos por menos tiempo, y se ha asociado a menos hospitalizaciones, y se ha asociado también a mayor inclusión laboral. Eso en términos muy generales. Obviamente, todas esas evidencias hay que mirarlas dentro de los contextos sociopolíticos y dentro, ¿ya? Como para no generalizar, ¿ya? Lo que es muy interesante son las experiencias también más cualitativas en primera persona, y es que las personas se sienten muchísimo más escuchadas, muchísimo más respetadas y muchísimo más parte de los procesos, y eso es algo que valoran muchísimo. Naturalmente, hay personas que han estado vinculadas a una forma de hacer medicina frente a la cual esta experiencia les resulta muy distinta. Y eso hay que tomarlo muchísimo en cuenta, si no estaríamos traicionando el propio modelo, ¿cierto? Uno quisiera como imponerle una cosa a la gente, eh, sería traicionar los propios principios, y por tanto es natural que hay ciertas personas que se van a sentir muy amenazadas y que probablemente haya que ser muchísimo más lento, o incluso tomar algunas decisiones en la medida en que eso es más aliviante para las personas, siempre y cuando vayamos avanzando hacia este otro lugar. Eh, yo diría que en mi experiencia lo más interesante han sido eh, poder encontrarme con las personas desde otro lugar, conocer muchísimo más a las personas. Yo creo que a veces los equipos tienen muchos datos sobre las personas, tienen mucha información, mucha información, información que yo muchas veces nunca voy a saber. Ya pueden saber cuántas pulgas tiene el perro a la casa, pero la experiencia de sostener espacios de vínculo y de mucha vulnerabilidad eh, en el tiempo eh, otorga otro conocimiento de las personas, otorga otro tipo de confianza. Las personas pueden hablar de cosas que no han podido hablar con otras personas. Y en general, en mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de ver algunas personas que se habían sentido muy incómodas con los equipos y que yo los invitaba a hablar sobre eso. En particular recuerdo a un joven que sentía que éramos la PDI. O sea, ustedes porque son psiquiatras creen que me pueden llamar, venir a ver, venir a dejarme remedios, obligarme a una serie de cosas. Y yo invité a la familia y a él solamente a hablar de eso, porque me pareció muy interesante. Y si él estaba molesto, pensé que no era el camino, digamos. No era el camino seguir haciendo más de lo mismo. Y fue muy bonito porque eso abrió la posibilidad de iniciar un proceso desde otro lugar. Y este joven, que era caracterizado como un joven callado, malas pulgas, que no contribuye, que no adhiere, puros elementos negativos, porque además estamos entrenados para mirar las puras cosas negativas, se fue transformando frente a mí en un joven con una serie de elementos creativos, y juntos fuimos buscando caminos. Hoy día está mejor en gran parte gracias a su propia red, eh, pero también a que se ofreció un espacio distinto. Y, y eso no quita con que él esté tomando medicamentos, pero naturalmente tiene una relación muy distinta ahora con el equipo, así que han sido experiencias bonitas. Sí. Perfecto, doctor Manrique. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Le agradecemos, ojalá nos podamos volvernos a ver y eso, que esté muy bien. Y ahora nos vamos a una breve pausa comerciales.